Capítulo 3. La esencia del matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Efesios 5:31 y Génesis 2:24. El amor y un trozo de papel. Recuerdo haber estado viendo un día, hace varios años, una representación en televisión en la que un hombre y una mujer que vivían juntos debatían si casarse o no. El hombre quería dar ese paso, pero ella se oponía. En el punto más álgido de la discusión, la mujer no pudo más y explotó. ¿Es que necesitamos un trozo de papel para querernos? Yo no necesito ningún papel para amarte. Eso tan solo complicaría las cosas. Esta afirmación me quedó grabada en la memoria, porque como pastor en la ciudad de Nueva York he oído durante años eso mismo de parte de los adultos jóvenes. Al decir la mujer no necesita un trozo de papel para quererte, aplicaba una conexión muy específica de amor. De hecho, estaba dando por sentado que en esencia el amor es un sentimiento particular. Pero lo que en realidad estaba diciendo era: siento una pasión romántica por ti y un trozo de papel no solo evitará que sea algo mejor, sino que puede estropearla. Esta mujer medía el amor con base en sus impulsos afectivos. Tenía razón de que un trozo de papel legal poco o nada influía en sus sentimientos hacia su pareja. Pero cuando la Biblia habla de amor, a medida no es cuánto afecto deseamos o esperamos recibir, sino cuánto estamos dispuestos a dar de nosotros para beneficio de nuestro cónyuge, a que estamos dispuestos a renunciar y si seremos capaces de ceder nuestro derecho y libertad en aras de la relación con el otro, respecto a tiempo, emociones y recursos. En definitiva, cuánto y cómo vamos a invertir en esa relación. Visto desde esta perspectiva múltiple, los votos del matrimonio no solo suponen una ayuda o garantía, sino toda una prueba. Son muchos los casos en los que cuando una persona le dice a otra, te amo, pero no lo estropeemos casándonos, lo que esta persona está diciendo en realidad es, no te quiero lo suficiente para cerrarme a otras posibles oportunidades. No te amo como para entregarme a ti sin reservas. Decir, no necesito un papel legal para amarte, es lo mismo que decir, mi amor por ti no llega al nivel del matrimonio. Una de las creencias más extendidas en nuestra sociedad es que el amor romántico es algo fundamental en la vida, pero rara vez dura mucho tiempo. La segunda creencia es que el matrimonio siempre debería estar basado en un amor romántico, convicciones que al relacionarlas llevan a la conclusión de que el matrimonio y el afecto romántico son en esencia incompatibles y que es cruel obligar a las personas a comprometerse en una relación de por vida si desaparece la ilusión romántica. La noción bíblica de amor no excluye las emociones más profundas. Tal como veremos más adelante, un matrimonio carente de pasión y deseo emocional mutuo no cumple con los requisitos que se contemplan en esa visión. Pero la Biblia en modo alguno refrenda una pasión que no esté dispuesta a una entrega para beneficio de la persona amada. Si en lo primero que pensamos en una relación amorosa es el deseo emocional y no en el compromiso activo, acabaremos oponiendo deber y deseo para mutua destrucción. La manera positiva de armonizar ambas realidades va a ser el objeto de este capítulo. Una visión subjetiva del amor. En la mentalidad moderna, el amor se plantea en términos subjetivos de mera satisfacción. De ahí que la idea de una noción de deber no es muy aceptable. En el curso de los años he actuado como consejero con personas que estaban atrapadas en ese dilema, en esencial con respecto al sexo. Son muchas las personas convencidas de que si se hace el amor con la pareja sin sentir deseos, pero por complacerla, no solo sería falso, sino que también sería opresivo. Pero esta es una forma totalmente subjetiva de ver el amor como manifestación de pasión, lo que a menudo aboca a un círculo vicioso.
Si no estamos dispuestos a hacer el amor sin sentirnos romántica y apasionadamente motivados, y coincidiendo en deseo y momento con nuestra pareja, su frecuencia será esporádica, lo que puede acabar suponiendo una pérdida de interés en el sexo por parte de nuestra pareja, algo muy comprensible a la vista de nuestra falta de entusiasmo, reduciéndose aún más las oportunidades. La realidad es que si solo estamos dispuestos a tener relaciones motivadas por una pasión mutua, irán disminuyendo las ocasiones en que se produzca esa pasión conjunta. Una de las razones por las que en la sociedad actual se cree en la práctica del sexo tiene que ser siempre la consecuencia de una pasión desbordante es que un sorprendente número de personas ha aprendido a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y esta es sin duda una experiencia muy distinta a su práctica dentro del mismo. Al margen del vínculo matrimonial, el sexo va acompañado de un deseo de impresionar o de atraer. La excitación es parecida a la que se siente al casar. Cuando la intención es atraer a una persona desconocida, el acicate del riesgo, de la incertidumbre y de la tensión acelera los latidos del corazón y estimula las emociones. Si definimos un sexo gratificante desde esos supuestos, entonces el matrimonio visto como poco más que un trozo de papel. Sí, que ahogará toda posible emoción. Ahora bien, si somos realistas, hay que reconocer forzosamente que una pasión sexual de estas características es imposible de mantener de forma continuada. El hecho cierto es que la emoción de la caza no es la única clase de emoción o de pasión posible, y en definitiva tampoco la mejor y más satisfactoria. Katy y yo llegamos vírgenes al matrimonio, incluso en nuestra época éramos minoría en ese sentido. Pero eso supuso que en nuestra noche de bodas ninguno de los dos podía impresionar al otro. Lo único capaces de hacer era tratar de expresar con nuestros cuerpos de la forma más considerada posible la unión que habíamos empezado a sentir, primero como amigos y después de forma más profunda y afianzada, como una pareja enamorada. Con franqueza, en esa primera vez fui más bien torpe, me sentí yo mismo raro e inadecuado y me quedé dormido con sensación de fracaso. Nuestra relación sexual fue sin duda frustrante para ambos en esas primeras ocasiones. Era como la frustración que puede sentir un artista que tiene en su mente un cuadro o una historia, pero se ve incapaz de hacerla realidad. Lo que salvó la situación fue que no pensábamos en el sexo como algo para impresionar, ni como el placer y la excitación de lo prohibido. Nuestra intención era compartir sin condiciones ni expectativas. La satisfacción de unirnos sabiendo que éramos mutuamente vulnerables. Según fueron pasando los meses, se convirtieron luego en años, fuimos mejorando cada vez en nuestra relación física. Y supone todavía tener relaciones en ocasiones en las que tan solo uno de los dos le apetece de entrada. Pero el sexo en el matrimonio, practicado con la intención de dar placer antes que impresionar, puede hacer que se cambie de actitud sobre la marcha. El sexo, practicado en toda su extraordinaria dimensión, te lleva a alcanzar exclamaciones de puro gozo, pero no al orgullo de una buena actuación. Consumismo o pacto. En total contraste con lo que es habitual en la sociedad, la Biblia insiste en que la esencia del matrimonio entraña un compromiso en mutuo y voluntario sacrificio para beneficio de nuestra pareja. Eso significa que el amor es antes acción que emoción, pero al presentarlo en estos términos se corre el peligro de caer en el error contrario, característico de muchos en las sociedades más antiguas y tradicionales. De este modo es posible ver el matrimonio como mera transacción social y una forma de cumplir con la obligación de cara a la tribu o al clan. Las sociedades tradicionales hacían de la familia el valor principal en la vida, por lo que el matrimonio no pasaba
de ser un convencionalismo de redundancia en beneficio de los intereses familiares. Con un cambio total de mentalidad, la sociedad occidental hace de la felicidad personal la meta a alcanzar, por lo que el matrimonio pasa a ser en primer lugar una vivencia romántica. Pero la Biblia ve a Dios como el verdadero bien supremo, antes que la familia o la persona, lo que nos ofrece una visión del matrimonio que conjuga en feliz unión sentimientos y obligaciones, pasión y promesa, y eso es así porque en la Biblia el matrimonio se contempla como un pacto. Las relaciones de consumo han sido una constante a lo largo de la historia, pero en este tipo de relación dura únicamente en la medida en que la oferta satisface la demanda. Si la competencia ofrece algo más atractivo o a mejor precio, la relación cesa por falta de interés en el consumidor. Las necesidades personales están ahí siempre por encima de la relación. Los acuerdos por mutuo interés vienen del muy antiguo, perpetuados por una serie de vínculos. En un pacto o acuerdo, lo ventajoso de la relación tiene preferencia sobre las necesidades inmediatas del individuo. Así, por ejemplo, un padre quizás no tenga una gran satisfacción emocional de cuidar de su hijo pequeño, pero la sociedad ha estigmatizado siempre a los padres que se desentiendan de cuidar a sus hijos por considerarlo una carga en exceso pesada y poco gratificante. La inmensa mayoría sigue considerándolo una idea inaceptable. ¿Por qué razón? La sociedad continúa considerando que la relación entre padres e hijos es el acto es de pacto y no de consumo. Los sociólogos sostienen al respecto que en la sociedad occidental actual, el mercado de intercambio se ha visto completamente dominado por el modelo consumista, característico de las principales relaciones históricas de pacto, matrimonio incluido. Hoy día mantenemos activa una relación mientras responda a nuestras necesidades a un coste aceptable. Cuando la ganancia deja de existir, esto es, cuando la relación demande en nosotros más amor y apoyo de lo que obtenemos a cambio, reducimos costes de una forma drástica, dando por terminada dicha relación. Esa práctica se conoce también como acomodación, un proceso por el medio del cual las relaciones quedan reducidas a un mero intercambio económico, habiendo desaparecer toda la idea de pacto contractual en nuestra cultura. De hecho, la noción de pacto ha ido quedando relegada al olvido, pero la Biblia insiste en que es parte irrenunciable de la esencia del matrimonio, siendo pues inapelable dedicar un tiempo a analizarlo. La relación vertical y la relación horizontal. La persona que lee la Biblia con atención enseguida se da cuenta de la existencia de múltiples pactos acordados en formas y circunstancias muy diversas. Los pactos que podremos calificar de horizontales se suscribían en el ámbito humano. Nos encontramos entre amigos de 1 Samuel 18, versículo 3 y capítulo 20, versículo 16. Y también entre las naciones. Aún así, los pactos más importantes y destacados de toda la Biblia son de carácter vertical. Pactos suscritos por Dios con individuos a título personal. En Génesis 17:2 y también con familias y hasta con pueblos enteros. Éxodo 19:5. La relación matrimonial, en cambio, es única por una serie de características que le son propias y es sin duda la más profunda y compleja que puede darse entre dos seres humanos. En Efesios 5:31, Pablo evoca la noción de pacto citando Génesis 2:24, y que quizás sea el texto mejor conocido de todo el Antiguo Testamento en relación al matrimonio. Por esto, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En Génesis 2,
22 al 25, encontramos la primera ceremonia de casamiento. En el original hebreo, el verbo que nosotros traducimos por unir tiene la fuerza de una auténtica fusión, de algo que, una vez unido, no es posible separar. En otros textos de la Biblia, ese término se aplica a la unión producida por un pacto, por una promesa vinculante o por un juramento formal. ¿Qué razones podemos aducir a afirmar que el matrimonio es el pacto más profundo que pueda establecerse en el ámbito humano? La principal de todas es que el matrimonio cuenta con unas características horizontales y también verticales. En Malaquías 2:14 se le dice al hombre que su esposa es tu compañera, la esposa de tu pacto, comprendido de Ezequiel 16:8. Proverbios 2:17 dice que la mujer que se desvía de su marido, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. El pacto entre el marido y mujer tiene lugar ante Dios, formando él parte del mismo. Quebrantar el voto pronunciado afrenta a Dios por igual. Esta es la razón por la que tantas ceremonias de boda tradicionales incluyen preguntas de forma conjunta con los votos, preguntas que se formulan más o menos de la siguiente línea. ¿Aceptas a esta mujer como legítima esposa? ¿Prometes amarla y honrarla en tu deber y servicio? ¿Vivir con ella en fidelidad, en respeto, cuidándola según lo instituido por Dios en el santo vínculo del matrimonio? A lo que el esposo deberá responder: sí acepto y sí lo prometo. Nótese ahí que no están hablando entre sí. Los votos y las promesas se hacen delante del pastor responsable de la congregación, lo que en realidad supone hacerlo ante Dios, más que entre sí. Sus votos y promesas suben en vertical para luego reafirmarse en la horizontal. Los contrayentes se oyen mutuamente ante Dios y delante de sus respectivas familias en el seno de la iglesia y en sujeción a las leyes terrenales, prometiéndose mutua lealtad y fidelidad. Estableciendo ese fundamento previo, se toman de la mano diciendo algo similar a lo que dice: te tomo como mi legítimo esposo y prometo cumplir con mis votos ante Dios, ante los testigos presentes, y amarte y serte fiel tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de nuestra vida. Si imaginamos una casa en forma de A mayúscula, los laterales se encontrarían en el vértice superior, soportándose mutuamente, pero el fundamento que la sustenta está en su base central. Así ocurre con la alianza establecida con Dios y ante Él por parte de los contrayentes. El matrimonio es el más profundo de los pactos humanos. El amor y la ley. ¿Qué pues lo caracteriza un pacto? En primer lugar, que crea un vínculo de carácter particular que ya no es muy frecuente en la sociedad actual. Se trata de una relación mucho más íntima y personal de la que se puede darse en el ámbito de las relaciones contractuales de negocios de cara a la ley, siendo aún así mucho más durable, vinculante e incondicional que el establecido por sentimientos y afectos. La relación de pacto conjuga amor y ordenanza. Tal como ya lo hemos visto, el pensamiento moderno no cree compatibles la pasión y la obligación, ni que puedan estimularse en mutua dependencia. El filósofo Bertrand Russell aportó toda una serie de argumentos a favor de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y aún concediendo que no hemos de disociar el sexo de una emoción más profunda y comprometida en la que entren en juego los sentimientos afectivos. Siguió abogando por una intensa pasión romántica que produzca genuino deleite como actividad sexual y que pueda darse en el ámbito de una libre espontaneidad.
Pero lo cierto es que en esa forma de pasión sexual espontánea se ve truncada por la noción del deber. Esa manera de pensar se suele considerar acertada y sensata, por entender que el amor tiene que ser reacción libre ante un deseo espontáneo y nunca un contrato legal o una promesa formal. Pero lo que la Biblia enseña al respecto es algo radicalmente distinto. El amor entendido a la luz de la Biblia precisa un marco legal vinculante para que pueda hacerse patente en toda su plenitud. Una relación de pacto que no puede ser realmente íntima en ausencia de un compromiso legal. Es una relación que es más íntima precisamente por ser legal. ¿Cómo es posible que eso sea así? Hemos de empezar señalando que hacer votos de amor y fidelidad a otra persona en público es en sí un extraordinario acto de amor. La persona que dice, te amo, pero no tenemos por qué casarnos, en realidad está diciendo, no te quiero lo suficiente como para renunciar a mi libertad por ti. La voluntad de contraer un compromiso formal, lejos de apagar el amor, lo fomenta y hasta lo aumenta. Una promesa de matrimonio es prueba fehaciente de que el amor que se profesa es firme en su intención y en un acto radical de entrega de uno mismo. Hay otra forma más en la que la legalidad del matrimonio incrementa su carácter personal. Al salir con una persona en un plazo afectivo o al convivir con pareja, de hecho, se tiene que demostrar por la fuerza la propia valía, impresionando y atrayendo. Se ha de hacer patente que hay una química en la relación que suponga que merezca la pena y que sea algo divertido, porque si no, va a tener un pronto final. Se estará ahí en una relación básica de consumo y eso supone constante promoción y una definida estrategia relacional. El vínculo legal del matrimonio, en cambio, crea un entorno de seguridad en el cual poder ser uno mismo. La estrategia de mercado deja de ser necesaria. Se pueden bajar las defensas y mostrarnos desnudos ante nuestra pareja, tanto en el sentido literal como figurado. La fusión de amor y compromiso ante la ley se corresponde con nuestros anhelos más profundos. J.K. Chesterton sostenía que cuando nos enamoramos tenemos una inclinación natural no solo a aceptar nuestros afectos, sino también a hacer promesas. Los que aman se descubren a sí mismos impulsados a hacer promesas muy grandes. Te amaré siempre, decimos en lo más álgido de nuestra pasión y sabemos como algo cierto de otra persona si en verdad está enamorada, querrá oír esas palabras. El verdadero amor, dice la Biblia, aspira de manera instintiva a que sea algo permanente. El extraordinario cantar de los cantares de Salomón finaliza con una declaración en esa línea. Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, como la llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Cantares 8, versículos 6 y 7. Cuando dos personas se aman verdaderamente, no están usándose solo para tener sexo, para medrar socialmente o para su realización personal. Nunca van a querer que la situación cambie. Lo que se desea es la seguridad del voto del compromiso, estando por ello más que dispuestos a pronunciarlo en forma pública. Es esa la razón de que la ley de fondo se subyace a los votos y a las promesas. Esté en sintonía con la pasión del presente y es asimismo algo que un corazón amante necesita para hacer frente al futuro. La promesa de amor futuro. Hace unos años asistí a una boda en la que la pareja contrayente había redactado sus propios votos. El contenido decía más o menos así: te amo y quiero estar contigo. Nada más oírlo me di cuenta de lo que han tenido en común los votos cristianos del matrimonio en el curso del tiempo, y ello con independencia de las diferencias teológicas según denominación. Esta pareja estaba manifestando la realidad de su amor en el presente, y eso era algo que no solo estaba bien, sino que además era entrañable.
Pero la auténtica cuestión es que los votos del matrimonio no tienen primariamente ese objetivo y tampoco es así como funcionan los pactos. Los votos matrimoniales no son una declaración de amor en el presente, sino una promesa de amor con proyección futura y de carácter vinculante. Una boda no debe ser ocasión para hacer públicamente manifiesto el mutuo amor que supone la pareja que ya profesa. Muy al contrario, en la ceremonia cristiana de boda, la pareja está delante de Dios y de su familia y de la sociedad, y de lo que de verdad promete es amor, fidelidad y honestidad, y en mutua reciprocidad y de cara al futuro, sin importar posibles oscilaciones personales futuras o circunstancias externas cambiantes. Cuando Ulises estaba a punto de arribar la isla donde se encontraban las sirenas, sabía que enloquecería si oía su canto, pero también sabía que estaba en un trastorno pasajero que desaparecía cuando se alejaba lo suficiente como para no oírlo más. Su intención era no hacer nada estando enajenado que tuviera después nefastas consecuencias. Para hacer frente a este riesgo se taponó los oídos con cera y le pidió a la tripulación que le ataran al mástil de la nave, advirtiéndoles que de ninguna manera tenían que obedecerle si se le pedía cambiar de rumbo, por mucho que lo rogara. Tal como ya indicamos en su momento, los análisis de proyección revelan que 2/3 de los matrimonios desdichados recuperarían una convivencia feliz al cabo de los 5 años si resisten y no se divorcian. 2/3 es un porcentaje realmente notable. ¿Qué será entonces lo que va a poder mantener unida a la pareja en los momentos de crisis? Los votos. Sin duda alguna, la promesa hecha ante testigos y de cara a la sociedad te mantiene seguro en tu nave particular, hasta que la mente se aclare y empiecen a verse las cosas en su debida perspectiva. La relación se mantendrá viva aunque los sentimientos fluctúen. En cambio, las relaciones fundadas en el interés no van a poder resistir las pruebas que vayan surgiendo porque ninguno de los dos estará sujeto al mástil. ¿Significa eso que nunca hay razones de peso para renunciar al matrimonio ni para el divorcio? La Biblia dice que sí las hay. En Mateo 19:3 se presenta la pregunta que le hicieron a Jesús los fariseos. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Algunas escuelas rabínicas de la época sostenían que le era lícito por cualquier cosa que le desagrara en ella. La relación de pacto estaría ausente, imponiéndose en la exclusiva del propio interés. Jesús rechazó esa actitud y su práctica, pero sin irse por ello al extremo opuesto. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19, versículo 4 al 9. Jesús no admitió el divorcio por cualquier causa. Al citar Génesis 2:24 confirma que el matrimonio es un pacto y alianza, y de ninguna manera una relación casual a la que puede ponerse fin caprichosamente. La alianza matrimonial crea una nueva realidad unida en un vínculo que solo puede ser roto en circunstancias muy especiales, que Jesús asocia con la dureza del corazón humano, dureza que, inducida por el pecado y en la ausencia del arrepentimiento y deseo de restablecimiento, aboca a una grave violación del pacto contraído y se permite el divorcio en ciertos casos.
Ahora bien, la única transgresión que Jesús menciona es el adulterio. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo da otra razón más, a saber, el abandono voluntario. Esas conductas quebrantan el pacto de forma que, como Pablo dice en 1 Corintios 7:15, el cónyuge agraviado queda libre del compromiso. Desde luego hay mucho más que decir respecto al divorcio en la Biblia, pero el texto mencionado basta para mostrar la sabiduría de Jesús en este asunto. Permitir el divorcio por cualquier motivo supone desvirtuar el concepto de la alianza y promesa. El divorcio nunca tendría que ser fácil y desde luego ni siquiera plantearlo como primera, segunda, tercera ni cuarta opción. Aún así, conociendo la profundidad del pecado humano, Jesús ofrece esperanza en aquellos casos en los que uno está casado con alguien con una intratable dureza de corazón que ha roto los votos pronunciados en su momento con esa actitud. El divorcio puede ser sin duda un paso muy difícil y doloroso, y es lógico que lo sea, pero la persona agraviada no tiene por qué sentir vergüenza por ello. Sorprendentemente, Dios mismo afirma haber sufrido un divorcio en Jeremías 3:8, y por eso sabe bien cómo es. El poder de una promesa. El divorcio es una experiencia tremendamente dolorosa, y lo sigue siendo aún hoy. Por eso los votos del matrimonio pueden reforzar la voluntad. Los votos nos ayudan a no rendirnos ante dificultades, dándole al amor la oportunidad de reconducirse y lograr nueva estabilidad, de manera que los sentimientos que acompañan al amor, esencialmente frágiles y volátiles, sobre todo en los inicios de la vida en común, puedan madurar y prosperar. Los votos y las promesas aportan un sustrato de seguridad necesario para poder abrir nuestro corazón a una realidad externa con una total sinceridad, sin temor a la que nuestra pareja nos abandone por ello. El poeta W.H. Auden lo expresó con palabras muy acertadas en uno de sus últimos escritos, A Certain World, a Commonplace Book, un mundo certero, un libro común y corriente, en el que dice que al igual que todo aquello que no es resultado involuntario en una emoción pasajera, sino en una genuina creación del tiempo unido a la voluntad, todo matrimonio feliz o desdichado es infinitamente más interesante que cualquier romance, por muy apasionado que pueda ser. Inconsistente, pues, esa gran diferencia entre un romance y un matrimonio, según Auden, sencillamente en que hay por medio de una firma estampada en un papel o en un plato que se estrella contra el suelo, o en una copa que se arroja por la espalda, o por los pasos que sortean al animal descuartizado, o la escoba que se salta, o cualquier otro posible ritual ancestral o de reciente cuño que sea la norma y costumbre en tu entorno cultural y social, y que sirve de fondo a un voto público y solemne que compromete y vincula. El amor y la ley discurren por la misma senda. Esa es la razón de que, según señala la Biblia, el matrimonio sea, en esencia, un pacto y una alianza. Ahora bien, ¿por qué es tan crucial un compromiso formal de amor para siempre en la consolidación de una pasión profunda y duradera? Louis Simmons, cristiano y profesor de ética, escribió un artículo que yo leí cuando era pastor joven y marido recién casado. Sus palabras me ayudaron enormemente como consejero y como marido. El artículo llevaba por título Controlling the Unpredictable, the Power of Promises. Controlar lo impredecible, el poder de hacer promesas. De entrada situaba la base de nuestra identidad en el poder que le es intrínseco a una promesa. Hay personas que se preguntan quiénes son, esperando que sean los sentimientos los que les den las respuestas, pero los sentimientos son llamas esquivas que oscilan al menor soplo.
Hay quien, en cambio, se hace esa misma pregunta esperando que los éxitos y los logros tengan la clave, pero sean cuales sean nuestros logros, persistirán un núcleo insondable en nuestra persona. Hay también quien, ante esa interrogante, espera una visión ideal de sí mismo que resuelva el dilema, pero las visiones tan solo nos dicen lo que quisiéramos ser y no lo que en realidad somos. ¿Quiénes somos en realidad? Semdes responde que somos en gran medida aquello en lo que nos convertimos al hacer promesas sabias que mantenemos. Como nuestra patente de ello, Semdes trae a coalición al gran dramaturgo Robert Ball, autor de Un hombre para la eternidad, que narra la vida de Sir Thomas More, cuya hija Meg le suplicó que quebrantara el juramento hecho para así poder salvar su vida. More, ¿quieres que acate el acta de sucesión? Margaret, Dios tiene en mayor consideración los pensamientos del corazón que las palabras de la boca, o eso es al menos lo que tú siempre me dijiste. More, así es. Margaret, entonces di las palabras del juramento y en tu corazón piensa de otro modo. More, ¿qué es pues un juramento sino las palabras que dirigimos a Dios? Margaret, muy astuto. More, ¿insinúas que no es cierto? Margaret, sí lo es. More, entonces no es muy apropiado que califiques el argumento de astuto. Meg, cuando un hombre hace un juramento, hija mía, pone en sus manos su vida, como si de agua se tratara, y si las abre se le escapará entre sus dedos y ya no habrá esperanza de recuperación. Si las promesas son pues la clave de una genuina identidad, lo mismo ocurre con los votos de matrimonio, porque es así, por la sencilla razón de que son nuestras promesas las que aportan una identidad estable y sin ellos es imposible tener relaciones duraderas y firmes. Hannah Arendt escribió en este sentido: sin promesas personales que nos vinculen, nunca seríamos capaces de mantener nuestra propia identidad. Estaremos condenados a vagar sin rumbo, sin esperanza, en la penumbra incierta de los dictados del corazón y atrapados en las contradicciones y equívocos que caracterizan al ser humano. Semdes dice de sí mismo: cuando me casé con mi mujer, yo no tenía ni la más mínima idea de dónde nos estábamos metiendo. Como yo iba a saber lo mucho que ella cambiaría en el curso de 25 años. ¿Cómo saber cuánto iba a cambiar yo? Mi mujer ha convivido al menos con 5 hombres diferentes desde que nos casamos, y todos ellos eran yo. El nexo de unión con mi yo del inicio ha sido siempre la personalidad que asumí voluntariamente desde el primer momento. Soy aquel que estará siempre a tu lado. Cuando nos desentendemos de esa promesa, cuando perdemos esa identidad, nos es muy difícil recuperarla de nuevo. La libertad en la promesa. Lo que Auden, Semdes, Arendt aducen queda claramente ilustrado en el doloroso relato de Wendy Plum sobre la desintegración de su matrimonio al tener ella una aventura sentimental. En el curso de esa relación extramarital escribe: el sexo es algo que se da por sentado cuando se tiene una aventura. Se sabe de antemano que el sexo va a ser apasionado por el apremio, la novedad, y su naturaleza ilícita parecen garantizarlo. Un ejemplo perfecto de la actitud respecto al sexo que analizamos en su momento: la excitación de lo prohibido y la gratificación de un ego que sabe deseado, que se confunden con el amor verdadero porque superficialmente el encuentro sexual es electrizante. Pero esa relación oculta salió a la luz, y como ella cuenta, también una relación ilícita de su marido. Finalmente el matrimonio se deshizo. En el curso del relato, Plum hace referencia al matrimonio
de sus padres. Ellos tenían una relación de 50 años de matrimonio, un verdadero monumento al éxito. Unas cuantas semanas de pasión ilícita no podrían en modo alguno comparársele. Su conclusión final era que, en forma de pregunta, con 75 años de edad, ¿qué preferirías tener? ¿Años de fidelidad, aunque ocasionales dificultades, o algo que se parezca a una ciudad devastada por la guerra, como lo vemos de Irak? El matrimonio de sus padres, resultante de tiempo y de voluntad, había sido mucho más interesante que un romance pasajero, por muy apasionado que este pudiera ser. Algunos comentarios con respecto a este artículo publicados en la página web del Times hacían patente desde su desdén por lo que se consideraban una capitulación derrotista ante la idea del matrimonio como una alianza en exclusiva. Una relación pasada a tener el poder destructivo de una bomba, decía uno de los comentarios. Si crees que el matrimonio es una visión de por vida, en mi opinión necesitamos acometer ya que el largo proceso de desmantelamiento de la obsesión con la monogamia. Otros comentarios insistían en que la permanencia del matrimonio tradicional coartara la libertad y matara el deseo. Pero Semnes sostenía que en ese sentido, que la promesa es el medio que conduce a una verdadera libertad. Al prometer algo, limitamos las opciones del presente para poder disfrutar de otras posteriores más plenas y maravillosas. Se pone por ello límites a la libertad inicial para poder tener libertad en el futuro, para estar junto a la persona con la que hemos de convivir y que confía en nosotros. Cuando se hace una promesa, ambas partes piensan en una firme permanencia y se ha creado un espacio de confianza personal en medio del caos de lo impredecible, señala Semnes. Y aún añade, cuando hago una promesa doy testimonio de mi futuro con esa persona, no depende de una unión biológica, de los cromosomas X, E, Y, heredados de mis padres. Cuando hago una promesa, dejo constancia de que no estaba programado para un recorrido inalterable por condicionamientos psíquicos de defectuosa herencia genética. Cuando hago una promesa, declaro que mi futuro respecto a mi relación con otras personas dependen de mí. No está predeterminado por las ideas imperantes en mis años de juventud. La suerte no está echada, mi vida no está predeterminada. No soy una masa moldeable según fuerzas contingentes y condicionamientos negativos. Sé, al igual que otro, que no puedo partir de cero en el replanteamiento de mi vida, y sé también que hay gran parte de lo que soy para ser tanto don como maldición en relación a ese pasado, pero cuando decido hacerle una promesa a alguien, me sitúo por encima de todo el posible condicionamiento previo. No hay animal de compañía que vaya a prometerme estar siempre a mi lado. No va a haber ordenador que prometa ayudarme siempre fielmente. Solo las personas pueden hacer promesas, y cuando las hacen, son verdaderamente libres. Las promesas y la pasión. Las promesas y la pasión. ¿Cómo es que en última instancia el tiempo y la voluntad resultantes en una promesa son algo superior? A Wendy Plum se le quedó muy claro que sus padres tenían una relación de medio siglo, algo completamente diferente del deseo sexual exacerbado de las pasiones ilícitas, pero era algo aún así mucho más rico y profundo. ¿En qué consistía exactamente? Cuando nos enamoramos por primera vez pensamos que amamos verdaderamente a esa persona, pero no es así en absoluto. De entrada no conocemos bien a esa persona. Conocer bien a alguien lleva años. Lo que en realidad amamos en ese primer momento es la idea que nos hemos formado respecto a esa persona. Eso es algo que siempre va a ser unidimensional y limitado. En el libro del Señor de los Anillos, Éowyn se enamora de Aragorn, pero él no puede responder recíprocamente. A Éomer
hermano de Enowin, le dice expresamente, ella te ama en verdad más a ti de lo que me ama a mí, porque te conoce y te ama. Pero en mí solo puede amar lo que su pensamiento imagina. Una esperanza de gloria, gloriosos y heroicos hechos, tierras lejanas. Aragorn había entendido bien que las aventuras románticas pasajeras son atractivas por lo que tienen de fantasía, más que de verdadero amor entre dos personas. De hecho, no solo desconocemos a la otra persona, sino que ella tampoco nos conoce a nosotros. Sucede además que solemos proyectar lo mejor de nuestro carácter y eso no es nada, eso no es toda la verdad. Hay cosas en las que nos avergonzamos o cosas que tememos, pero no dejamos traslucir rasgos que no van a manifestarse hasta el momento de la convivencia. Las primeras impresiones son lo excepcional, algo que provoca admiración y que en parte alimenta la pasión y la excitación que de sabernos enamorados. Pero la cuestión es que la otra persona todavía no nos conoce bien y por eso mismo no está capacitada realmente para amarnos, al menos no como debe y puede ser. Lo que creemos un profundo enamoramiento en una proporción a la satisfacción de un ego gratificado, y que nada tiene que ver con la satisfacción más profunda y auténtica de ser conocido y amado. Cuando en el curso de los años tu pareja te ve en tus mejores y tus peores momentos, conoce tus puntos fuertes y sabe tus debilidades y aún así sigue a tu lado con total y firme compromiso. Puede hablarse entonces de una experiencia sin igual, el trato de ser amado, pero aún no se conoce del todo, que es agradable pero superficial. En el conocido no en ser amado es nuestro mayor temor. El ser conocido y no ser amado es nuestro mayor temor. Ser plenamente conocido y ser verdaderamente amado es, por increíble que pueda parecer, muy parecido a ser amado por Dios. Es lo que necesitamos por encima de todo en esta vida, lo que nos libera de toda falsa pretensión, lo que nos enseña a ser humildes y a renunciar a nuestra falsa autosuficiencia, lo que nos prepara para hacer frente a las dificultades. Esa clase de amor no está exenta de pasión, no es la misma clase de pasión que se vive en la ignorancia del principio. Cuando Katy me tomó por primera vez de la mano fue como una descarga eléctrica. Tenía 7 años, después ya no tenemos la misma sensación, pero al reflexionar retrospectivamente me doy cuenta de que mi reacción no obedecía tanto a la magnitud de mi amor por ella, como a lo feliz que me sentía por haberme ella escogido a mí. Al principio todo eso nos sube a la cabeza y pese a existir a un genuino amor, están también presentes otros factores. No hay desde luego un punto de comparación entre aquellas primeras sensaciones y lo que supone ir de la mano con Katy ahora. Después de todo lo que hemos pasado juntos y lo que nos conocemos bien, hemos pasado en común muchas experiencias y también hemos tenido que arrepentirnos de algunas cosas y reconciliarnos en más de una ocasión. La pasión sigue estando ahí, pero de una forma diferente a la que puede darse entre un arroyo de aguas tempestuosas y la serenidad de un gran río caudaloso y profundo. La pasión puede conducirnos a una promesa de matrimonio, pero es el paso de los años lo que lo convierte en esa promesa en algo infinitamente más profundo y real. Colaborar para que el amor romántico sea una realidad. A la luz de todo lo visto, ahora estamos en una situación de responder a la cuestión de cómo reconciliar el amor romántico con el amor entendido como un compromiso permanente. Pero ¿no es lo romántico amar con total libertad y sin condiciones? ¿No es además inevitable que llegue a su fin el deseo sentido por alguien, siendo necesario buscar a otra persona que reavive la llama del amor? ¿Y no es además cierto que el matrimonio de por vida es antagónico al amor romántico? Pues no, en ninguna manera puede decirse que sea así.
Lo cierto es lo contrario. El compromiso al matrimonio fomenta el amor romántico. El filósofo Søren Kierkegaard fue uno de los más lúcidos y resolutivos defensores de esta verdad. Kierkegaard señala 3 posibles actitudes ante la vida: la estética, la ética y la religiosa. Según él, todos nacemos con intuición estética, siendo lo ético y lo religioso la elección voluntaria. ¿Qué caracteriza al esteta? Sin duda, no se plantea si algo es bueno o malo, o si tan solo si es interesante. Todo lo juzga en función de la capacidad intrínseca de fascinar, entusiasmar, excitar y entretener. El aspecto estético es importante en una vida plena y feliz, pero cuando lo estético es lo predominante en la vida, hace su aparición un problema importante. El esteta asegura ser un individuo libre, pero para él la vida tiene que ser excitante y bella, algo que nos atraiga y deslumbre, lo que en la práctica significa liberarse de los grilletes de las expectativas sociales y de los lazos comunitarios. Pero Kierkegaard afirma que esta es una concepción errónea de la libertad. La persona que vive en función de la estética no es dueña de sí misma, depende por completo de lo accesorio y fortuito. Temperamento, gustos, sentimientos e impulsos son la tónica dominante. La persona obsesivamente pendiente de lo estético está a merced de lo meramente accidental. Si la pareja ya no resulta atractiva, se busca quien la sustituya. Si la enfermedad hace su aparición, la vida deja de tener sentido. Kierkegaard así acierta en su juicio. La única manera de ser verdaderamente libres es estableciendo un vínculo entre la obligación y los sentimientos, tan solo entregándonos a un amor en acción de forma constante y sin desviarnos, incluso cuando las circunstancias y los sentimientos nos muevan a lo contrario, podremos decir que somos verdaderamente libres y no meras marionetas dominadas por fuerzas externas a nosotros. Por otra parte, tan solo manteniéndonos firmes en nuestro amor a la pareja, aun cuando ya no se sienta la pasión del inicio, podría decirse que somos personas amantes. El esteta no ama en realidad a nadie. Ama el sentimiento, la excitación, la gratificación de su yo, las experiencias de la otra persona que le proporciona. La prueba de ello está en que cuando todo esto desaparece, el esteta deja de interesarse por la otra persona. Hasta ahí lo que Kierkegaard destaca sobre las limitaciones de la pasión romántica. Pero todavía queda algo a lo que referirse antes de desestimarla como carente de importancia, y además hay que tener en cuenta sentimientos y obligaciones. En su opinión, lejos de frustrar al amor romántico, el matrimonio lo potencia. Para él, el compromiso ético en la pareja es lo que hace que el amor romántico sea estable y perdure, algo que por sí mismo no puede conseguir. De hecho, es el compromiso entendido como pacto lo que permite que dos personas lleguen a amarse de verdad. Tan solo con el paso del tiempo llegamos a conocer bien a la otra persona y amarla por lo que es y no por lo que nos proporciona. También ha de pasar un tiempo para poder conocer bien las necesidades de nuestra pareja y así poder satisfacerlas. Las experiencias prolongadas en el tiempo cobran forma y significado en nuestro disfrute de la vida en común con esa persona, haciendo posible la continuidad del amor romántico y la pasión sexual en el marco del matrimonio, acción y emoción. ¿Cómo va a ser posible lo anterior en el día a día de la vida en común? Prácticamente todo el mundo piensa que la normativa bíblica de amar al prójimo es sabia, justa y buena,
pero ha de tenerse en cuenta de que es un mandamiento y todos sabemos que las emociones no pueden reglamentarse, pero la Biblia no nos insta a que nos agrade a nuestro prójimo, ni que le tengamos un afecto particular. El llamamiento es a amarle, y para ello va a ser necesario poner en marcha una serie de mecanismos. Los sentimientos de afecto son, como es lógico, parte natural del amor, y de hecho pueden ayudarnos a vivir su realidad de la mejor forma posible. Nada va a hacernos más felices que aunar afectos y acción en el servicio a alguien a quien queremos, pero si no diferenciamos entre sentimientos y acciones, harán su aparición barreras que nos impidan amar verdaderamente a las personas. Una de las razones por las que tenemos que hacer esta distinción es precisamente por la inconstancia de nuestros sentimientos. Los factores físicos, psicológicos y sociales van a estar siempre operando en el fondo. Aparecerán y desaparecerán con irritante facilidad. Pero aun siendo cierto que las emociones pueden escapar de cierta medida de nuestro control, las acciones no tienen por qué serlo. La mayor parte de las cosas que nos gustan o que nos disgustan no son virtud ni pecado, como bien podemos comprobar en cuanto a opiniones sobre posibles gustos. Lo que realmente importa es lo que hagamos con ello. Si definimos el amor como el gustar, tal como la sociedad actual propone, y si pensamos que los únicos actos de amor auténtico son aquellos que van acompañados de fuertes emociones, acabaremos inevitablemente sintiéndonos a una nulidad como pareja, como amigos y como familia. Es un gran error pensar que hay que sentir amor para poder darlo. Si tengo un hijo, por ejemplo, y renuncio a mi día libre para llevarme a ver un partido de baloncesto para gran alegría suya, y además es un día en que no me siento muy inclinado a ser un buen padre, estaré aún así demostrándole más amor que si mi corazón rebosara de afecto hacia su persona, pero no le llevara al partido. Cuando nos gozamos de forma particular en la compañía de alguien, al atender sus necesidades y conseguir su gratitud y afecto, es algo que gratifica el propósito del propio ego de forma muy especial. En situaciones así es posible que estemos actuando más por el deseo de obtener a cambio amor y satisfacción que por genuino interés en proporcionarle un bien a la otra persona. Como acertadamente observó Kierkegaard, tal vez nos estemos amando a nosotros antes que a la otra persona. Y cuando solo actuamos motivados por fuertes sentimientos amorosos, lo más probable es que erremos el blanco. Los padres pueden malcriar a un hijo por un amor malentendido. Los esposos pueden fomentar actitudes perjudiciales con apariencia de verdadero amor. La razón de eso sea así es porque encima de todo tememos que la persona amada descubra nuestras faltas. Nos preocupa que se enoje y diga cosas desagradables de nosotros, porque eso es algo que no podemos soportar. Lo que viene a confirmar que no amamos realmente a esa persona, ni son prioritarios sus intereses. Lo que amamos es el afecto y la estima que obtenemos de la persona. Eso equivalente a querer decir que se puede amar en verdad con sabiduría, aun estando ausentes de los sentimientos propios del amor. Por lo que, si nuestra definición de amor, entre comillas, enfatiza los sentimientos afectivos por encima de los actos no egoístas,
estaremos limitando nuestra capacidad de mantener una relación de amor madura y fuerte. En el otro extremo, si lo enfatizamos, es una acción del amor por encima del sentimiento. Fomentaremos y afianzaremos ese sentimiento. Ese es uno de los secretos de un matrimonio vivido plenamente. Los actos de amor fomentan los sentimientos de amor. En una de sus charlas de BBC durante la Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis se extendió hablando acerca de las virtudes cristianas básicas, el perdón y la caridad o amor incluidas. Para el público británico, el mundo se hallaba entonces inevitablemente dividido entre aliados y enemigos. En semejante situación, señaló Lewis, muchos de sus compatriotas opinaban que la doctrina cristiana del perdón y el amor a la humanidad sin distinción no solo era del todo imposible, sino también algo repulsivo. Esa forma de hablar me enferma, entre comillas, le replicaban muchos de sus compatriotas, a lo que Lewis respondía que pese a los sentimientos de indiferencia o incluso de desprecio, podemos cambiar nuestros corazones a largo plazo por medio de nuestras acciones, aun siendo necesario fomentar las preferencias naturales y espontáneas. Sería un gran error pensar que para ser caritativos hay que intentar ser afectivos. La norma que rige para todos sin excepción es extremadamente simple. No perdamos el tiempo planteándonos si amamos entre comillas a nuestro prójimo, actuemos de inmediato como si en verdad fuera así. Cuando lo hagamos descubriremos un gran secreto. Cuando nos comportamos como si amáramos a alguien, sucede que acabamos amando de verdad a esa persona. Si afrentamos a alguien que nos desagrada, nos desagradará aún más. Si tratamos bien, el rechazo decrecerá. Cada vez que hacemos un bien a alguien, aunque sea tan solo por elemental solidaridad humana, teniendo en cuenta que es un hecho a imagen y semejanza de Dios, al igual que lo somos todos nosotros, deseando su felicidad igual que la medida nuestra, habremos aprendido a amar a esa persona un poco más o a que nos desagrade un poco menos. El hombre natural trata a algunas personas con amabilidad si es movido por una simpatía. El cristianismo, en cambio, al esforzarse por tratar a todo el mundo con amabilidad, descubre cada vez le gustan más las personas, incluidas aquellas que nunca habría imaginado que pudieran llegar a caerle bien. Lewis refuerza su línea de argumentación con ilustración de gran impacto emocional, sobre todo dadas las circunstancias en las que se encontraba en aquel momento del país. Esta ley espiritual tiene unos resultados nefastos cuando el principio se aplica es el opuesto. Los alemanes, que de entrada discriminaron a los judíos porque les odiaban, posteriormente les odiaron aún más por haberles hecho objeto de maltrato. A mayor crueldad, mayor odio. A mayor odio, todavía mayor es nuestra crueldad. El ciclo se perpetúa a sí mismo. Al principio de mi ministerio, descubrí que en realidad, de forma insospechada, un pastor tiene que mostrarse amable con las personas con las que en otras circunstancias no tendría trato alguno. Cierto que los médicos y los consejeros han de mostrarse afables y cordiales con las personas a las que tratan, pero siempre dentro de los estrictos confines de la consulta y de una jornada laboral. Los pastores, en cambio, conviven muchas horas extra con su congregación, visitan a las personas, comen con ellas y comparten su vida y sus problemas. Como pastor recién
incorporado al ministerio, me sorprendió lo mucho que cambiaba mi forma de vida, al igual que cualquier otra persona. Hasta ese momento yo había dejado que mis preferencias y mis afectos determinaran con quién me relacionaba. Al trasladarme a Hopewell, en el estado de Virginia, para hacerme cargo de una iglesia, conocí a muchas personas en la congregación que, de haber tenido una ocupación distinta, no habría tratado. No es que no me cayeran bien, es que no tenía afinidades comunes. No había esa chispa que salta cuando conoces a alguien con quien quieres relacionarte. Aún así, como pastor suyo, si alguien necesitaba hablar conmigo a las 3 de la madrugada, allí estaba yo. Si alguien era ingresado a un hospital, allí estaba yo también. Si un hijo se fugaba del hogar paterno, me subía al automóvil e iba en su búsqueda. Les visitaba en su casa, asistía a las ceremonias de graduación de sus hijos e iba con ellos de excursión cuando llegaba el buen tiempo. Ellos se abrían su corazón y yo me abría a ellos. En eso consiste ser pastor, sobre todo en una comunidad pequeña. Se esperaba de mí que mostrara amor a las personas a las que no me sentía unido emocionalmente. Aquella experiencia me cambió por completo y fue algo que nos hizo evidente a mí y a Katy un día como otro cualquiera, transcurridos 2 años desde nuestra llegada. Era mediados de semana y nos encontramos con que teníamos el día libre y nos dispusimos a considerar cómo aprovecharlo. Yo pensé que en una pareja en particular y propuse que les hiciéramos una visita o que vinieran ellos a casa. Katy me quedó mirando atónita y me dijo, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Lo cierto es que esa pareja apenas si tenía amigos, atravesaban por una situación complicada y no caían por ello muy bien al resto de la congregación. De hecho, no se llevaban bien ni siquiera entre ellos. Katy entendía que era necesario prestarles ayuda y atención, pero se trataba de nuestro día libre y al estar en pareja iba a suponer trabajo. Eso es tarea de pastor. De entrada me asombró que se sorprendiera y después me eché a reír al darme cuenta de lo que había pasado. Durante meses había estado dedicando a esa pareja tiempo y esfuerzos para que salieran adelante. Dicho brevemente, había activado todos los resortes del amor, escuchado, sirviendo, comprendiendo, confrontando, perdonando, reafirmando, compartiendo. Y el resultado final era que ahora me caían bien. ¿Cómo había sido eso posible? ¿Era por ser yo muy santo y muy espiritual? No, desde luego que no. Era sencillamente porque había puesto en práctica de forma muy particular el principio enumerado por Lewis. Les había mostrado el afecto desde el principio, cuando todavía no me resultaban particularmente simpáticos, y el resultado había sido que de forma paulatina pero firme las emociones se habían sumado a mi comportamiento. Si no nos rendimos y persistimos en amar al no amable, de forma consecuente acabará siendo persona verdaderamente amada. En la sociedad actual los sentimientos son la base previa a todo comportamiento amoroso, y esa puede ser sin duda una verdad muy grande, pero incluso es más cierto todavía que la acción realizada por el amor que puede acabar generando sentimientos genuinamente amorosos. El amor entre dos personas no debe ser identificado con emociones o con un deber a cumplir. El amor en el matrimonio es simbólico y una compleja combinación de ambas cualidades. Una vez dicho esto, es importante observar que siempre va a ser lo segundo lo que tenga mayoritariamente el control. Es el deber de la acción en amor lo que podemos prometer mantener día a día.
Decidir amar. ¿Qué importancia tiene este principio dentro del matrimonio? Sencillamente que es crucial. En Efesios 5:28, Pablo dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa. Ya les había instado anteriormente a amarlas en el versículo 25, pero ahora el verbo que emplea indica de forma específica que es una obligación. No puede caber duda alguna de que lo que Pablo está diciendo ahí formulado como una orden. Los maridos tienen la obligación de amar a sus esposas. Las emociones no pueden imponerse, pero las acciones sí. Y si es acción lo que Pablo está ordenando. No le interesa saber cómo nos sintamos en un día en particular, en un momento dado. El amar a su esposa es algo imperativo. ¿Significa eso que no importa con quién te cases, que no hace falta estar enamorado para casarse o que las emociones no importan dentro del matrimonio? Nada de eso. Yo no estoy proponiendo aquí que te cases deliberadamente con una persona que no te guste, pero sí puedo garantizar que sea con quien te cases, habrá un momento en que pierdas el entusiasmo. Los sentimientos exaltados del efecto y de gozo no pueden mantenerse de forma constante. Nada más normal y frecuente que perder al principio la cabeza por una persona que amamos, por estar nuestras emociones sujetas tanto a lo fisiológico y psicológico como a la crianza. Pero los sentimientos vienen y van y nos empeñamos en seguir los dictados de la sociedad en materia de afectos, que puede llegar a la conclusión de que no sea la persona en la que deberíamos casarnos. Nuestra cultura exalta la pasión romántica y cuando las cosas se tuercen, lo primero que decimos es: si esta persona fuera idónea con quien casarme, mis sentimientos no serían tan fluctuantes. En el capítulo titulado El matrimonio cristiano, dentro de su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis dice así: las personas sacan de los libros la idea de que si te has casado con la persona adecuada, el estar enamorado va a durar para siempre. En consecuencia, cuando descubren que no es así, piensan que eso demuestra que has cometido un error y que por tanto tienen derecho a un cambio, pero sin darse cuenta de que tras actuar en este cambio, la fuerte atracción que sienten es un nuevo inicio que volverá a desvanecerse tal como había ocurrido antes. En cualquier posible relación habrá momentos de angustiosa incertidumbre en lo que los sentimientos parecerán estar por completo ausentes, y cuando eso suceda será necesario recordar que en esencia el matrimonio es un pacto, una alianza y una promesa de amor, son proyecciones futuras. ¿Qué hacer pues a la vista de todo esto? Sencillamente llevar a cabo actos de amor a pesar del presente estado de ánimo. Puede sin duda que no sintamos afecto, ternura, simpatía o deseos de agradar, pero aún así, pese a ello, las acciones tendrán que ser prescindidas por el afecto, la ternura, la simpatía y el deseo de agradar y de ser ayuda. Si persistiremos en esa conducta, el paso del tiempo no solo te ayudará a superar los baches, sino que serán menos frecuentes y menos profundos, incrementándose en cambio de la constancia en sentimientos positivos. Eso es lo que verdaderamente pasa cuando se toma la firme decisión de amar. Esto es, creo yo, una pequeña parte de lo que Cristo querría decir al proclamar que no va a haber auténtica vida mientras no se muera primero. No da resultado alguno tratar de mantener toda costa los sentimientos exaltados. Eso es lo peor que puede ocurrírsenos hacer. Deja primeramente que la exaltación desaparezca y asuma el periodo de la latencia mientras llega
de nuevo la felicidad y descubrirás que el mundo está lleno de nuevos y maravillosos sentimientos. ¿Cómo es posible esta transformación? Creo que sucede más o menos así. Cuando nos sentimos atraídos por una persona, pensamos, quiero que siempre sea así, no quiero que la pasión desaparezca. Pero, como hemos venido insistiendo, esa emoción no podrá mantenerse eternamente. Por tanto, no progresaremos en el aprendizaje de amar en verdad a la persona con la que nos casemos. Recurriendo a la metáfora de Lewis, hay que dejar que ese primer sentimiento inmaduro perezca para que posteriormente vuelva a resurgir. Hay que mantenerse fieles al compromiso inicial y actuar y servir, especialmente en amor, aun cuando quizás ya no se sienta esa atracción y ese gozo. Y cuando más se persevere en esa línea, de forma paulatina y segura, descubrirás que la atracción egocéntrica se irá transformando en un amor caracterizado por un sensato y agradecido aprecio de la otra persona. El amor que entonces se experimentará será más sabio, más rico, más profundo, menos voluble. Lamentablemente son muchas las personas que no dejan que esto llegue a producirse por haberse aceptado la noción de la sociedad acerca del matrimonio entendido como algo pasajero y renovable, visión que deja a las personas expuestas a ser presa fácil de las aventuras ocasionales, porque nada parece más natural que conocer a otras personas que encontremos más atractivas y que se muestren capaces de introducir una vez más en nuestra vida la emoción de la novedad. Otra idea que procede de las novelas y de las obras de teatro es que enamorarse es algo irresistible, algo que sucede de forma tan inevitable como el sarampión. Por creerlo así, hay matrimonios que se rinden al conocer a otra persona que les atrae más, pero no está en nuestras manos decidir si esta atracción se convierte en enamoramiento. Evidentemente, si tenemos la cabeza llena de nociones románticas y quizás el cuerpo lleno de alcohol, transformaremos toda posible sensación amorosa en algo que creemos amor, como agua forzada y a discurrir por los surcos formados en tierra, o como visión azul si las lentes que llevamos son de ese color, pero la culpa será entonces totalmente nuestra. Así, cuando alguien dice no es necesario un trozo de papel para demostrarte mi amor, se le puede argumentar, si lo necesitas, si tu amor fuera como se describe en la Biblia entre dos personas que comparten su vida, no pondrías ninguna excusa a comprometerte de forma exclusiva, permanente y legal. El trato. En tiempos antiguos la novia tenía un precio. Un candidato a marido se presentaba ante el padre de la muchacha y le ofrecía una suma de dinero que oscilaba dependiendo de los factores tales como la belleza de la chica y el volumen de su dote. En la actualidad pensamos en esa antigua costumbre y decimos qué terrible, ¿cómo podrían actuar así? Es sin duda muy cierto que en Occidente ya no se procede así. Ahora somos democráticos en nuestras relaciones y si son los propios interesados los que se comportan de ese modo, los hombres y mujeres nos observamos diciendo esa chica está disponible o ese chico es un buen partido o cómo puedo enamorarme de ese saldo. Comentarios espontáneos pero tremendamente reveladores.
Tenemos a valorar a los candidatos sentimentales según ventajas y desventajas, y al final la sensación que tenemos es de que elegimos determinada persona por los beneficios. Nos resulta prácticamente imposible no pensar en términos de cuánto aporta cada contrayente y si estamos obteniendo de esa relación tanto o quizás más. Cuando hayamos puesto, estaremos muy contentos. Pero a medida que el tiempo pasa, empezamos a notar los efectos y fallos de nuestro cónyuge y descubrimos que no estamos obteniendo el matrimonio el beneficio esperado de la inversión inicial. Acometemos entonces la tarea indicada de una transacción comercial. Si los réditos no son buenos, dejamos de invertir. Si mi esposa no es la esposa que yo esperaba, sencillamente dejaré de esforzarme por ser el esposo que debería. Solución que parece totalmente justa. Ya ella no se comporta como solía. ¿Por qué yo he de hacerlo? Si no estoy obteniendo lo que debería, no tengo por qué seguir invirtiendo en ello. Y nos convencemos de que estamos haciendo lo justo y equitativo, pero en el fondo es de mezquina revancha. Así es como justificamos mentalmente nuestras retiradas, pero comprensiblemente nuestra pareja no lo ve así. Si mi esposa me nota emocionalmente distante e inactivo en mis atenciones hacia ella o a la familia, se sentirá con derecho a desligarse de su compromiso inicial. Cuanto menor es el amor que se siente, menor es la atención que se presta. La espiral descendente se hace imparable. Piensa por un momento en lo diferente que es la relación de un padre con su hijo. Al ser padres, descubrimos que el modelo bíblico de amor es el que en verdad ha de aplicarse. El hijo recién nacido es una criatura que precisa todo posible cuidado y atención. Nos necesita cada minuto, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Haces enormes sacrificios en tu vida y aún así esa criatura no te ofrece nada a cambio hasta pasado un tiempo. Y si bien es cierto que llegará el día en que podrá darte afecto y respeto, nada de ello será comparable a lo hecho por ti a favor suyo. Sucede con frecuencia que los hijos se enfrentan al crecer en sus propias dificultades. Pueden comportarse con rebeldía o mostrarse inseguros, siendo por ello necesario una vez más invertir sin recibir nada a cambio. Pero con cada nueva inversión necesaria, tanto si es el saldo positivo como si no, seguimos invirtiendo. Transcurridos 18 años en esa relación, seguiremos amando a nuestros hijos, tanto como si son atractivos como si no. ¿Por qué razón? Por habernos comportado tal como se nos instruye en la Biblia. Habrá que continuar realizando actos de amor independientemente de cómo nos sintamos y aunque ellos no lo merezcan. No ha de sorprendernos entonces que al marcharse los hijos de casa, muchos matrimonios se vienen abajo. La razón es que si bien habían tenido con sus hijos una relación amorosa alianza, prodigando amor y cuidados en un vínculo muy especial, la relación de pareja se había convertido en contrato de consumo, escatimando las acciones amorosas si los sentimientos no afloraban espontáneos. Así, transcurridas 2 décadas, el matrimonio dejaba de tener sentido, mientras que el afecto a los hijos se mantenía inquebrantable. Él sí que se mantuvo. Son muchas las personas que al oír esto dicen: lo siento, pero es que yo no puedo fingir amar. Eso sería algo artificial. Desde luego entiendo esa reacción, pero el apóstol Pablo no está instando a actuar de forma impersonal, sino que nos instruye a que meditemos en lo que hacemos. Esposos, amen a sus esposas
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso supone que debemos decirnos a nosotros mismos algo en esta línea. Cuando Jesús nos contempló desde la cruz, no pensó: me estoy sacrificando por ti porque eres una persona admirable. Él estaba allí agonizando mientras nosotros le negábamos con nuestra traición, pero con el más sublime acto de amor que el mundo haya contemplado jamás, permaneció en la cruz. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no nos amó por nuestras buenas cualidades, sino porque quería que llegásemos a tenerlas. Y esa es la razón por la que yo debo esforzarme por amar a mi esposa. Háblale a tu corazón en esos términos y cumple entonces con las promesas que hiciste el día de tu boda.